Buenos días, muy buenas madrugadas. Esto dicho para la audiencia que nos escucha en diferentes latitudes. Suena quizá un poquito pedante, pero resulta que en 5 años que tenemos de estar al aire, hemos contado siempre con la generosidad de nuestra audiencia y tenemos amistades por todo lado. Incluso siempre reitero que hemos hecho programas desde Australia, desde Argentina, toda Sudamérica, menos las Guayanas, ¿verdad? Y después Centroamérica y el norte y en Europa hemos hecho un par de Suiza, etcétera, de Australia, como ya lo hemos dicho tradicionalmente. Y incluso estamos tratando de conectarnos con Guinea Ecuatorial, allá en África, para ver qué hacemos de por allá. Entonces, por dicha la audiencia, reitero, ha sido muy condescendiente con nosotras y nosotros. Y ante todo, pues siempre hemos tenido personas muy especiales a quienes les agradecemos profundamente, ¿verdad? Esa generosidad también componiendo nuestros paneles, ¿verdad? O paneles. Siempre hemos contado con la colaboración de gente de muy buena voluntad que han colaborado siempre e incluso nos están pidiendo constantemente, ¿verdad?, espacio que con mucho gusto concedemos. Por cierto, que acabamos de recibir uno de nuestro querido amigo don Jorge Rodríguez de la embajada, embajador de Cuba. Tenemos otro espacio también por ahí con los Roscos, los compañeros Roscos. Y en fin, eh, ahí vamos pues con mucho gusto dando todos los espacios. Y muchísimas gracias a las emisoras que nos retransmiten. Quiero recordarles que mañana sábado, a partir de las 22 horas, 10 de la noche, o después del fútbol, ¿verdad? Porque la emisora que nos retransmite es muy futbolera, ¿verdad? Los sábados. Entonces, después del fútbol, este programa se repetirá, ¿verdad? Me refiero a Radio Actual 107.1 FM, que tiene cobertura por todo el territorio nacional e incluso internacional, ¿verdad? También estamos en YouTube, estamos en Wi-Fi y obviamente ¿cómo se llama? En Facebook, en nuestro Facebook de Alternativas, por donde estamos saliendo en este momento al aire, junto con estas dos redes sociales mencionadas y Radio Guanacaste 106.1 FM y dos emisoras internacionales. Así es que muchas gracias a nuestro auditorio. Siempre ha sido también muy, muy, muy generoso con nosotros y nosotros. Muchas gracias al equipo de Alternativas, sin el cual esto no es posible. Y muchas gracias también, pues, reiteramos a la audiencia, ¿verdad? Que siempre nos estimula desde todo punto de vista. Esta tarde, pues, tenemos un programa muy, muy, muy especial, ¿verdad? Diríamos que es uno de los mejores programas que vamos a tener, ¿verdad? Dada la temática que tenemos, que es qué escenario enfrentará América Latina con la administración Trump, que ya la estamos soportando, ¿verdad? Y muy fuerte por cierto. Y tenemos, pues, como invitados especiales a don Sergio Rodríguez Gelfenstein, discúlpeme si lo pronuncio mal, y a nuestro querido compañero don Jorge, ¿verdad? Coronado Marroquín, que es de la casa definitivamente. Y ellos durante 45 minutos cada uno, por cierto que aclaro una situación muy particular. Nuestro auditorio está acostumbrado a largas jornadas, ¿verdad? Eh, Porque uno de nuestros más importantes objetivos que nos fijamos desde el principio fue ofrecerle a la audiencia que respetamos profundamente, precisamente por eso lo hacemos, temas de palpitante actualidad con los mejores y las mejores panelistas posibles, ¿verdad? Y entonces la gente se ha ido acostumbrando realmente, ¿no? Y entonces, si gastan 2 horas escuchando, qué sé yo,
algún programa cómico de los que en este momento están en la radio costarricense, ¿verdad? O escuchando fútbol, o escuchando la misa, o escuchando, pues por dicha también saben darnos este espacio, ¿verdad? El propósito que tenemos es de que cada panelista agote sus temas sin problemas, ¿verdad? Y si es necesario, pues obviamente participamos ahí comentando aspectos, ¿no? Pero bueno, siguiendo con la guía pues generalísima, ¿verdad? Que tenemos por acá. Entonces, reitero, pues soy Luis Ángel Salazar Oces, conocido como Panga, o más bien Panga, conocido como Luis Ángel Salazar Oces, del programa Alternativas. Y inmediatamente, pues, por cierto que muchas gracias al compañero Isaac Zamora Araya, que nos está dando todo el soporte técnico y que, bueno, en cualquier momento que quiera incorporarse, que lo haga, pero tiene una situación especial ahí familiar, ¿verdad? Pero ya sabe que él, además de ser fundador, ¿verdad?, del programa, pues tiene las puertas abiertas. Entonces, nuestro lema finalmente es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Y concluyo con esto. Si planteamos, si invitamos a la gente a pensar libremente para construir, es porque partimos de la premisa de que este mundo no es el mejor de los mundos posibles, ni mucho menos, ¿verdad? Hay que cambiarlo urgentemente porque desde mi punto de vista personalísimo, el sistema capitalista neoliberal, y esto lo digo todos los viernes que me corresponde estar acá, es homicida, ecocida, plutocrático, cleptocrático e insoportablemente patriarcal, ¿verdad? Y hay que cambiarlo por uno realmente, y esto es muy importante, uno realmente humanitarista, ¿verdad? Uno realmente ecologista, uno realmente demócrata participativo y solidario. Eh, Eliminar definitivamente la competitividad, que desde mi punto de vista es homicida, ¿verdad? Y cambiarla por la solidaridad, que para eso nacimos los seres humanos. Pero bueno, eh, es un placer para mí pues cederle el espacio a los compañeros para que se presenten rápidamente. Y inmediatamente después de la presentación de cada quien, pues ya le daremos los tiempos para que expongan detalladamente sus planteamientos. Empezaremos por don Jorge Coronado. Bueno, gracias Luis y un saludo a toda la radioaudiencia y audiencia que nos ve y nos escucha. Eh, Nuevamente participar en un programa de ustedes de alternativas y más con un tema tan importante, interesante y actual como el de hoy sobre la administración Trump y principalmente por compartir el panel con querido compañero, amigo, camarada como Sergio Rodríguez. Es un honor, un gusto para poder tenerles a tu audiencia del programa una mirada diferente de lo que la narrativa oficial nos dice sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Don Sergio, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a Jorge también. Mucho gusto, Luis, por Realmente. conocerte y por invitarme a este programa. Hace unos minutos le decía a mi esposa que era la primera vez que hacía un programa con Costa Rica y creo que era uno de los pocos países que me faltaba en América Latina por hacer algún programa de intercambio, de entrevista, de charla. Así que para mí es muy, muy significativo. De verdad que agradezco mucho la posibilidad y espero estar a la altura de lo que esta selecta, por lo que estás explicando, esta selecta audiencia tiene el programa. Espero ganarme, como se dice por aquí, ganarme los frijoles. Muchas gracias, don Sergio. Para continuar entonces con la dinámica, cedemos, bueno, don Jorge se pone de acuerdo con don Sergio a ver cuál habla primero.
pero creo que habíamos acordado que don Jorge hablaría de primero. No, No, al revés. habíamos al revés porque habíamos Perdón, perdón. coordinado Sergio y yo que por el enfoque que iba a dar era mejor que Sergio empezara y después continuara yo. Perfecto, entonces, perdón, don Sergio, adelante, entonces, 40 minutos para que nos exponga sus... Bueno, sí, cuando comenzamos a preparar el programa, la idea era estudiar el impacto de la administración Trump para América Latina. Y en la preparación que tuvimos con Jorge, establecimos que era importante decir, analizar en qué condiciones y por qué llega Trump a la administración de Estados Unidos. Entonces, mi idea precisamente va a ser esa, dar algunos elementos de carácter general, un análisis de la situación global, situación estratégica y algunos elementos que se vislumbran de la política exterior de la nueva administración de Estados Unidos y Jorge va a entrar en detalle sobre ello, mucho más detalle. Yo voy a hacer un planteamiento general como un abreboca, diríamos, de esta conversación. Hay una gran pregunta que todo el mundo se hace con respecto a lo que está ocurriendo. Y la pregunta es si todo esto que está ocurriendo, no solamente ahora con la llegada de Trump que ha acelerado todo, sino lo que está ocurriendo en el mundo en los últimos años, está ocurriendo porque Estados Unidos es muy fuerte o porque Estados Unidos es muy débil. La respuesta a esa pregunta nos va a dar algunas pautas, algunas ideas respecto de cuál debería ser el comportamiento de los actores internacionales para enfrentar esta situación. En lo personal, yo creo que lo que está ocurriendo es porque Estados Unidos está muy débil. Pero esa debilidad es la que lo hace más peligroso. Aquí opera aquella figura de la fiera herida. Una fiera herida que da zarpazos. Y cuando uno analiza, ¿por qué digo esto? Que parecía ser un contrasentido frente a lo que uno observa todos los días. Cuando uno observa el mundo, no tenemos tiempo para observar con detalle todo lo que está ocurriendo en el planeta, pero voy a plantear algunas dinámicas que nos permiten observar esto que estoy diciendo. En primer lugar, en Asia. En Asia y específicamente en el espacio euroasiático se está construyendo el mundo del mañana. Se está construyendo un sistema internacional distinto, se está creando una red de organizaciones distintas que tiene su eje, podríamos decir, la nueva ruta de la seda, pero que plantea el elemento fundamental o la contradicción fundamental del momento y el eje sobre el cual giran los conflictos más importantes que se viven en el planeta en este momento. Desde el punto de vista estratégico, hay que decir que la alianza que se ha establecido en primera instancia entre China y Rusia y en segunda instancia con otros países no tan firmemente, no tan férreamente como la que se ha establecido entre China y Rusia, pero una alianza donde de alguna manera está participando India, donde de alguna manera está participando Irán,
donde de alguna manera está participando Turquía y otros países que son potencias medias regionales, configuran una situación nueva en el planeta. A comienzos del siglo pasado, algunos de los geopolíticos más importantes, entre ellos Halford Mackinder, habían señalado que quien domine el Asia Central va a dominar el mundo. Él consideraba que esta era una zona que él llamaba Heartland, o sea, una tierra, el corazón del mundo, y quien dominara este territorio iba a dominar el Asia, el espacio euroasiático, y dominando el espacio euroasiático iba a dominar el mundo. Esta hipótesis, que tiene antecedentes incluso antes, a mediados del siglo XIX, fue de alguna manera ha sido el elemento que ha movilizado a parte importante de los proyectos hegemónicos globales, incluyendo el de Adolfo Hitler, que planteó que su Heartland era Rusia o la Unión Soviética. En aquel momento la Unión Soviética incorporaba una serie de repúblicas que forman parte del Asia Central, como Kazajistán, como Uzbekistán, como Kirguistán y otras. Entonces, ¿cuál es la? No me quiero adelantar porque lo tenía previsto a desarrollarlo, pero bueno, ya que me adentré en el tema, hay que decir que el conflicto fundamental del momento tiene que ver con que precisamente el eje de la política se está desarrollando en el Asia Central. Y este eje, que se encontraba desde hace aproximadamente 5 siglos, pero sobre todo después del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Atlántico, en el noratlántico, se está desplazando hacia esta región. ¿Y qué características tiene? Tiene varias características importantes. Una primera característica es que no es un espacio marítimo, sino que es un espacio terrestre. Eso va a traer repercusiones importantes porque desde el punto de vista sobre todo estratégico y sobre todo el punto de vista militar, porque el poderío militar se sustentaba en la posesión de una marina de guerra poderosa, en la cual el portaaviones era el arma ofensiva por excelencia. Hoy, en tanto el espacio fundamental donde se está construyendo la hegemonía es en el Asia Central y en el espacio euroasiático, entonces eso queda sin efecto. Segunda característica importante, en este espacio, la construcción de la política, de la economía, la construcción del tejido que configura el funcionamiento de estos países y de estos territorios, no tiene la presencia ni de Europa ni de Estados Unidos, sino que el papel fundamental lo están jugando Rusia y China. Estados Unidos ha intentado mantenerse en esta región. Esa fue la razón fundamental de su invasión a Afganistán en el año 2001, pero debió salir 20 años después y ha intentado 2 golpes de Estado en Kirguistán, un golpe de Estado en Azerbaiyán en el año 21, que han fracasado. Y aunque ha tenido éxito en el derrocamiento del gobierno de Pakistán y también en el derrocamiento del gobierno de Bangladesh, colocando gobernantes mucho más afines a los intereses occidentales, en general estos países, a pesar de eso, tanto Pakistán como Bangladesh continúan teniendo una excelente relación con China y con Rusia. Entonces, estas 2 características y algunas otras que no voy a detallar en este momento cambian significativamente la situación. Pero no solamente
cuando uno analiza la región, uno se da cuenta que uno generalmente escucha lo de la ruta y el cinturón de la ruta y del cinturón y la ruta de la seda. Pero no es solamente eso. También hay otras alianzas desde el punto de vista económico, como el corredor norte-sur, que va desde Rusia hasta India, pasando por Azerbaiyán e Irán. También desde el punto de vista económico y financiero, la creación del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, que hoy maneja mucho más recursos que el propio Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista de seguridad, la creación de instancias como la Organización de Cooperación de Shanghái, como la Comunidad de Estados, la Organización de Seguridad Colectiva. Desde el punto de vista político, también se han creado una serie de alianzas en la región. Entonces, todo esto configura una situación tal que muestra claramente que hay un declive ostensible de la capacidad de Estados Unidos y de Europa de controlar esta región. Y eso los ha llevado a la obligatoriedad de desplazarse mucho más hacia el este para tratar de construir alianzas en los mares adyacentes a China, para tratar de debilitar a China por vía marítima, porque es el único factor, el único factor de debilidad que tiene China desde el punto de vista estratégico es su déficit energético. Y ese déficit energético, aunque lo está supliendo en gran medida a través de la construcción de grandes gasoductos y oleoductos desde Rusia y también desde el Asia Central, en particular de Turkmenistán, que es un país que tiene grandes reservas de gas, pero a pesar de eso todavía sigue teniendo un déficit energético, y ese déficit energético se tiene que suplir por vía marítima. China acaba de hacer una alianza, un acuerdo, con Irán por 10 años por $100 mil millones para el abastecimiento energético de China. Pero todo eso que venga desde el Golfo Pérsico tiene que pasar por vía marítima, y por eso es que Estados Unidos trata de generar conflicto a partir de diferentes limítrofes en materia en marítimo que tiene China con algunos países, con Filipinas, con Vietnam, con Brunei, con Malasia y con otros, y que están en la mesa de negociaciones, pero hay una permanente presencia de navíos de Estados Unidos generando tensión en la región e incentivando el conflicto, porque este es el lugar, cuando queramos analizar el lugar más álgido, el lugar más conflictivo del planeta en el resto del siglo XXI, eso se va a producir en los mares adyacentes a China. Va a ser el lugar más problemático. Y uno va viendo, cuando uno observa los gastos de armamento, uno se va dando cuenta que los países del Asia Occidental, eso que se llama Medio Oriente, hace unos años, 6 de los mayores compradores de armas, 6 de los 7 mayores compradores de armas en el mundo estaban en el Asia Occidental. Eso se ha ido desplazando paulatinamente hacia el Asia Oriental. Pero hay un ostensible fortalecimiento económico, científico, tecnológico, político, militar por parte de China, y también se han establecido firmes alianzas con Rusia, e incluso se han ampliado y se han mejorado las relaciones con India, sobre todo unos conflictos fronterizos que datan de la época colonial y que hoy aparentemente están en vía de negociación. De manera que en Asia la situación para Estados Unidos no es la mejor. En Europa
hay una crisis total. Ya va para el próximo mes se cumplen 3 años de la guerra en Ucrania. Y esta guerra, ayer se dan a conocer las cifras económicas, y Rusia, que había previsto un crecimiento del 3,9% del año 2024, creció en realidad un 4,1%, o sea, creció 0,2 más que lo que estaba previsto. Mientras que uno analiza el crecimiento de los países sancionadores, y uno se da cuenta que el crecimiento de Alemania es 0, de Francia es 0,3, de Japón es 0,1. Es decir, los sancionadores están a la baja mientras que el sancionado está al alta. Y esta situación de crisis que ha mostrado que las economías europeas no están en capacidad de sostener la guerra en Ucrania, y que la decisión de Europa de subordinándose a Estados Unidos dejó de comprar la energía barata y segura que tenía Rusia para comprar una energía 3 veces más cara en Estados Unidos por imposición de Washington, ha significado una crisis profunda en Europa que se ha manifestado en la caída de 3 gobiernos británicos, la caída del gobierno de Suecia, de Bulgaria, de Italia, de Eslovaquia, de Francia, y muy probablemente el de Alemania en las elecciones que hay el próximo, este mes o el próximo mes. Entonces, todo esto muestra que hay una pérdida de protagonismo y una subordinación que genera contradicciones presentes en Europa entre la concepción europeísta que enarboló en su momento el general de Gaulle y que Francia ha sostenido durante mucho tiempo, y el punto de vista atlantista, perdón. Entonces, hay contradicciones entre el europeísmo y el atlantismo que no se han definido y que están en el centro del debate. Hoy ya se habla, por ejemplo, de una posible salida de Alemania de la Unión Europea, lo cual sería, creo yo, el fin de la Unión Europea. Entonces, también hay una situación de crisis que se ha agravado con la llegada de Trump a la presidencia y el protagonismo que está teniendo en los temas europeos Elon Musk, que ha colocado entre la espada y la pared a los gobiernos europeos. En África, bueno, hay una situación, yo diría, una segunda etapa de crisis colonial o de la crisis neocolonial en África. Hay toda lo que se llamaba la francofonía, Mali, República Centroafricana, Burkina Faso, Níger y otros países han estado expulsando al gobierno francés, incluso al gobierno de Estados Unidos, las bases militares de sus territorios. Y cuando se les ha pedido explicaciones, han dicho, el canciller de Uganda dijo claramente, no tenemos que dar explicaciones. Hay una situación de crisis generalizada en África. En este momento hay 13 países en guerra. Hay una situación, se habla del desastre humanitario en Palestina, pero no se habla del desastre humanitario en la República Democrática del Congo, que es tan grande o peor incluso que el de Palestina. Entonces, hay una situación bastante crítica en África. Ahora, por ejemplo, Trump planteó sancionar a la República Sudafricana, y la República Sudafricana es un país BRICS. Entonces, eso va a traer algunas repercusiones. Ahora, todo esto, y me temo que, disculpe si me adelanto, voy hacia atrás, hacia adelante, porque es imposible hacer un análisis histórico y abstraerse de lo que está ocurriendo hoy. Pero me parece que todas estas cosas grandilocuentes que ha planteado el señor Trump no son más que aquí en Venezuela decimos un pote de humo.
es en realidad lo que el objetivo fundamental de Trump, y el objetivo fundamental de Trump es apoderarse del gobierno de Estados Unidos, pero más que del gobierno del Estado profundo, para hacerlo mucho más proclive a la obtención de ganancias por los millonarios. Yo me temo que todas estas cosas del canal de Panamá y de Groenlandia, incluso construir una costa azul en Palestina, son bombas de humo que pretenden ocultar la grave situación crítica que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos, la economía está en crisis no desde ahora, sino desde el inicio de los años 80 del siglo pasado. Cuando uno analiza los niveles del crecimiento económico de Estados Unidos en los últimos 40 años, se va a dar cuenta que el crecimiento son crecimientos muy bajos. Son crecimientos de 1,8, de 2,1, de 2,3, lo cual sería tal vez bueno para cualquier país, pero no para Estados Unidos, para una potencia que tiene que sostener casi 800 bases militares fuera del territorio, alrededor de 1,5 millones de soldados y 11 fuerzas de tarea de portaaviones. Entonces, esto es insuficiente. Estos crecimientos son insuficientes para sostener una potencia. Esto también tiene su origen, yo les decía, en los años 80, cuando se plantearon políticas de deslocalización. Sacaron las empresas del país para no pagarle $8 a un obrero de Estados Unidos cuando le podían pagar $0,5 a la hora a un obrero en Filipinas. Entonces eso ha llegado a un nivel tal en que hoy las emblemáticas marcas de Estados Unidos como Ford, como Chevrolet, como los blue jeans Levi's, como Nike, etcétera, son productos de importación, no son productos de exportación en Estados Unidos. Y eso genera una balanza comercial, un creciente déficit, que es lo que quiere atacar el presidente Trump. Claro, desde un diagnóstico equivocado, porque él le achaca eso a competencia desleal y eso es lo que hace que se proponga estas medidas, suponiendo que por vía de la fuerza puede resolver cosas que son internas. Estados Unidos tiene un aparato militar gigantesco que no puede sustraerse de la crisis. La información que hay de las Fuerzas Armadas es crítica. Hay una crisis en la Marina y en la aviación. El reclutamiento militar en los últimos años ha sido insuficiente. Hay un déficit de 15,000 soldados por año que no logran suplir. Hay un retroceso en la carrera espacial. De 13 portaaviones que tiene Estados Unidos, 6 o 7 están en tierra. Incluso hay uno que es el colmo. Hay un portaavión que está en tierra porque, y creo que es el último, el Reagan, porque los ascensores que tienen que llevar los aviones desde el sótano del barco a la superficie no funcionan y no han podido solucionar ese problema que, no sé, visto desde afuera pareciera muy elemental, sobre todo cuando estás haciendo una inversión de ese tipo. O sea, el atraso tecnológico respecto de China es gigantesco. Y si uno analiza el diagnóstico que hace Trump, es aceptado. Él es un empresario, él pide el estado de cuenta del banco y ve que los números de Estados Unidos están en rojo. Pero es de tal dimensión la crisis, o sea, la crisis tiene tal dimensión que la respuesta que busca el sistema son Biden y Trump. O sea, dos octogenarios, uno completamente fuera de razón en términos políticos y el otro evidentemente con demencia senil. Entonces, cuando la respuesta que Estados Unidos da a esta situación de crisis son Trump, Biden y vuelta de Trump, uno puede imaginarse la dimensión que tiene esta crisis. Entonces, la crisis en Estados Unidos es política,
Nosotros vimos lo que ocurrió hace 4 años en el Congreso cuando se pretendió dar un golpe de Estado. Es una crisis moral y ética porque el sistema no logra sostenerse en los cánones tradicionales de la democracia representativa, de la alternabilidad, de la división de poder, etcétera, etcétera. Hay una crisis ideológica porque evidentemente el capitalismo no es capaz de dar solución a los problemas que tiene. Hay una crisis ecológica que se va a profundizar durante estos 4 años de Trump, que niega la existencia del cambio climático, y hay una crisis de las instituciones. Entonces, todos estos elementos son los que uno tiene que entender para explicarse por qué tenemos una situación de conflicto tan grande en el planeta. Ahora, en términos estratégicos, ya me queda poco tiempo. ¿Cuál era el peligro? ¿Por qué se desata la guerra en Ucrania? ¿Y por qué hablo en particular de la guerra en Ucrania? Porque la guerra en Ucrania ha puesto nuevamente en el tapete la posibilidad de una confrontación nuclear. Y eso tiene que ver con lo que les explicaba anteriormente. Cuando les hablaba de la posibilidad de construir un eje euroasiático, estoy incluyendo a Europa Occidental. Entonces, ese eje Beijing-Moscú podría extenderse y transformarse en un eje Beijing-Moscú-Berlín. Y si eso llegara a ocurrir, se rompería el esquema creado tras la Segunda Guerra Mundial e impuesto por Estados Unidos a Europa a través del Plan Marshall. Por cualquier razón, Estados Unidos tenía que impedir que Alemania se vinculara a Rusia y a China. En un momento en que en el año 2022, China había desplazado a Estados Unidos como el principal socio comercial de Europa, y en un momento es que si se hubieran inaugurado los gasoductos que fueron destruidos en un atentado terrorista, los Nord Stream 1 y 2, Europa hubiera tenido acceso a 100 años de energía barata de Rusia, pero iba a generar una dependencia energética de Rusia. Entonces, una dependencia energética de Rusia, una dependencia comercial de China, en términos estratégicos cambiaba la ecuación global, y lo que hizo Estados Unidos fue extender la OTAN hacia el este para provocar a Rusia, hacer lo que Rusia tuvo que hacer, que es impedir que se puedan establecer armas nucleares en la cercanía de su territorio, como hace cualquier potencia, y desatar esta guerra. Esa es la razón de la guerra. Ahora, esto afecta al sistema internacional, ha profundizado la crisis de la ONU, la crisis del sistema internacional que tiene a la ONU como su elemento central. Se inició con la pandemia. La ONU, la Organización Mundial de la Salud, fue incapaz de manejar la pandemia. Primaron los intereses comerciales y de lucro de los grandes laboratorios por encima de los intereses de salvaguarda de la salud y la vida de los ciudadanos del planeta, mostrando total incapacidad para solucionar este problema. Se profundizó con el conflicto en Ucrania cuando la ONU fue incapaz de evitar el genocidio que se estaba produciendo, y terminó de entrar en crisis, yo creo que terminal ya, con la incapacidad para evitar el genocidio en Palestina. Los sistemas de Naciones Unidas prácticamente se han mostrado incapaces. La Organización Mundial del Comercio prácticamente no tiene capacidad de enfrentar el hecho de que ya hoy 38% de la población del planeta viva bajo sanciones,
La Asamblea General es una comparsa cuyo funcionamiento democrático está supeditado a la dictadura de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que además son miembros permanentes por una situación que se creó hace 80 años, pero que no responden a la realidad de hoy. Entonces, se necesita una institucionalización. Y en este contexto es que Estados Unidos da zarpazo y las garras causan heridas en los que están más cerca. Y los que están más cerca somos nosotros, los latinoamericanos. Que por cierto es el continente más atrasado del mundo en materia de integración. Ahora, unos breves minutos que me quedan para dar algunas pautas. No voy a entrar en esto porque Jorge lo va a decir con mayor detalle, pero sobre la política exterior de Trump, yo quisiera decir que uno no puede abstraerse de la personalidad de este señor. Una de las características de su personalidad es la arrogancia, que mezcla con una práctica empresarial agresiva como forma de lograr su objetivo. Y hay una serie de relatos de personas cercanas, incluso entrevistas que algunas personas acuciosas se han dedicado a buscar en el pasado, que muestran claramente que tiene esta personalidad es la que lo lleva, digamos, lo ha llevado en términos del capitalismo al éxito. Y esta forma de actuar, la arrogancia, la prepotencia, la mirada empresarial agresiva, la grandilocuencia retórica, lo ha llevado a ser, en términos, repito, del capitalismo, un hombre exitoso, y es lo que él quiere repetir en la gestión de gobierno bajo el objetivo aquel de hacer grande Estados Unidos de nuevo, llevando a Estados Unidos a lo que fue durante el siglo XIX, haciendo un diagnóstico desde mi punto de vista correcto, pero mal fundamentado, porque Estados Unidos en el siglo XIX se hizo grande desarrollando la producción, se transformó en primer productor de acero, primer productor de vehículos, de ferrocarriles, de carbón, y todo eso condujeron a un incremento grande de la producción. Claro, Trump quiere también elevar la producción, por eso es que quiere traer las empresas nuevamente a Estados Unidos, y por eso que es enemigo del establishment y en particular de Wall Street, porque en Estados Unidos el gran problema que hay de la economía es que la economía hoy no produce nada. Como les decía yo, todos los productos estadounidenses se producen en el exterior y son importados. Y la economía de Estados Unidos es una economía ficticia, especulativa, de la bolsa, de servicios, etcétera, pero no se crea ningún bien material. El objetivo fundamental de la política exterior de Trump es detener a China. A ello va a volcar la mayor parte de su energía. Por ejemplo, y entonces lanza estas bombas de humo como lo del Canal de Panamá. Él sabe que no se puede apoderar del Canal de Panamá, pero lo que quiere es sacar a los chinos del Canal de Panamá. Por cierto, los chinos están en el Canal de Panamá con una empresa de Hong Kong, y esta empresa de Hong Kong está desde el año 1997. Están desde el año 1997, cuando Hong Kong todavía no pertenecía a China. Y esta empresa, que es una empresa administradora de puertos y que administra entre 50 y 60 puertos en todo el mundo, entre ellos varios puertos en Estados Unidos, son los que administra los puertos en el Pacífico, el puerto de Cristóbal, y en el Caribe el puerto de Colón. ¿Y por qué los quiere sacar? Por ese objetivo de hacer que los barcos de Estados Unidos no paguen por la travesía. Hay que recordar que el 40% del comercio de Estados Unidos transita por el Canal de Panamá. Y entonces abaratar los costos a las grandes empresas multimillonarias. Ahora, ha ocurrido también algo bastante particular, que es el hecho de que Trump ha nombrado a 12 enviados especiales
los enviados especiales están nombrados para aspectos cruciales de la política exterior, para China, para el Medio Oriente, para Venezuela, para Rusia. ¿Y quiénes son los enviados especiales? Son el amigo con el que juega póker, el amigo con el que juega golf, el compañero de habitación de su yerno en la universidad, un consuegro, otro consuegro. Es decir, son personas que responden directamente a él. Y los enviados especiales, a diferencia de los secretarios, no tienen que pasar por el Senado. De manera que, bueno, lo estamos viendo en el caso de Venezuela, donde Marco Rubio está totalmente fuera de la operación en Venezuela, la está manejando directamente Richard Grenell y la está manejando directamente con Trump. Entonces uno se pregunta mucho, bueno, pero ¿por qué entonces nombró a Marco Rubio en la Secretaría de Estado? Y lo nombró porque ocurrió un hecho no calculado por Trump, que fue que los republicanos obtuvieron una muy buena votación en el Senado, que los llevó a controlar el Senado, pero de entre esos senadores hay 3 o 4 que responden a los neoconservadores. Y los neoconservadores que se quedaron fuera del gobierno, porque en el gobierno de Trump no está John Bolton, no está Pence, no está Nikki Haley, no está Mike Pompeo, o sea, todos los neoconservadores quedaron fuera, entre otras cosas porque Trump le achacaba los grandes errores de política exterior de su primer gobierno, pero los senadores le dijeron, nos tienes que dar algo, si quieres que te aprobemos los nombramientos, nos tienes que dar algo. Y ese algo fue la Secretaría de Estado y Marco Rubio. Pero entonces, ¿cómo contrarrestó Trump eso? Nombrando a estos 12 enviados especiales. Creo que la conflictividad fundamental va a venir dada por la guerra comercial contra China, que la va a retomar nuevamente. Pero no hay que olvidarse también que estamos hablando de un hombre de una personalidad muy particular, de decisiones intempestivas, de generación de incertidumbre como elementos de coerción. Ahora, otro elemento que también debemos considerar es que Trump no está pensando en los próximos 4 años de su gobierno. Trump está pensando en establecer una saga Trump. Y eso se manifiesta en varias decisiones. En primer lugar, nombra como vicepresidente a J.D. Vance, que es un hombre de 40 años. O sea, Trump está tratando de garantizar la continuidad, porque él no puede ser presidente después de estos 4 años, tratando de mantener la continuidad durante 8 años más con un hombre joven, que tiene ciertas características particulares, con un pensamiento ideológico mucho más acabado que el de Trump, que no tiene un pensamiento ideológico claro, pero Vance sí lo tiene. Por otro lado, Trump está vaciando la Florida de sus probables enemigos y los está vaciando nombrándolos en cargos. Entonces los está sacando de la Florida y él está poniendo a amigos de él de la Florida en cargos trascendentales, de manera que así como los Kennedy tenían su puesto de mando en Massachusetts, en Boston, y Reagan lo tenía en California, Trump está creando algo de muy largo plazo en la Florida. Y tenemos que considerar que en Estados Unidos se vive una crisis de identidad política en ambos partidos. Entonces, en caso de los demócratas, hay una corriente neoconservadora que está atlantista, que está enfrentando al viejo partido demócrata que propició el estado de bienestar, y hoy hay sectores demócratas que incluso son más reaccionarios o tan reaccionarios como los republicanos. Cuando Bernie Sanders trató de cambiar eso, lo sacaron fraudulentamente, lo sacaron de las elecciones. Y también en el Partido Republicano, una vieja organización conservadora, reaccionaria, también se debate entre mantener el tradicionalismo o asumir el trumpismo como ideología. Entonces, en esta situación,
no es desdeñable la posibilidad de que Trump apunte hacia la construcción de una tercera corriente, un tercer partido trumpista que arrastre sectores del Partido Demócrata y del Partido Republicano. Fíjense que hay dos demócratas en su gobierno. Uno, además, con un apellido que en Estados Unidos tiene mucho poder, que es el ex senador Kennedy, que hoy es secretario de Salud, y se me fue el nombre ahora de la secretaria de Seguridad Interior, de Seguridad Nacional, que fue incluso precandidata presidencial del Partido Demócrata hace 4 años. En este momento, en Estados Unidos, lo que importa es la economía y la solución de los problemas económicos de las mayorías. La dicotomía esa entre demócratas y republicanos está perdiendo peso. Yo creo que Trump va a ser un gobierno básicamente orientado hacia la política interna y, repito, en cuanto al exterior, va a estar centrado básicamente en China. Va a tratar de resolver el problema de Ucrania, pero por una razón económica. O sea, no quiere seguir desangrando la economía estadounidense en un conflicto que está hoy claramente establecido que Ucrania no va a ganar. Incluso con respecto a China, el apoyo a Taiwán en este momento viene dado porque Taiwán es el mayor productor mundial de chips, pero tanto Estados Unidos como China están apuntando a ser autosuficientes en chips, y cuando eso ocurra, Taiwán habrá perdido total importancia para Estados Unidos. El conflicto de Estados Unidos con China no se va a hacer vía Taiwán. Hay otros aliados mucho más poderosos como Japón, como Corea, como Australia, incluso como la propia India, a los cuales está apelando Estados Unidos desde los tiempos de Obama. Hay que reiterarlo, Trump tiene como método lanzar temas que no están en la agenda para medir la respuesta que se originan en el enunciado. O sea, hace un mes nadie hablaba de Groenlandia ni tampoco del Canal de Panamá. Hoy están en la agenda. Y así cuando el asunto se pone en boga, ya se está preparado y organiza la implementación de las medidas a tomar. Sus temas principales, incluso con respecto a América Latina, para mí son 3: China, migración y energía. Y sobre la base de esos 3 temas va a estructurar su política exterior hacia América Latina. Me quedo hasta aquí porque se me terminó el tiempo y dejo a Jorge, que va a complementar de forma excelente esta idea. Muchas gracias, don compañero, don Sergio. Todavía le queda como 5 minutos, pero se lo sumamos entonces como hacemos en el fútbol, Sí. ahora al final del partido. Muchas gracias. Don Jorge, adelante, don Jorge. Gracias Luis, y bueno, me permite esta presentación de Sergio entrar un poco más a la mirada desde América Latina. Yo he preparado una pequeña presentación que la voy a compartir en pantalla a la espera de que se pueda ver. Ya, déjenme. Ok. Excelente, se ve todo muy bien. Sí, perfecto, gracias. Yo le he titulado El Imperio contraataca, un poco a la saga, aquella histórica película de la Guerra de las Galaxias. Pero en esta ocasión, y tal como lo ha expuesto detalladamente Sergio, este imperio hoy se encuentra con mayores contradicciones internas. Ha perdido aquella cohesión
que tuvo históricamente bipartidista, ¿verdad? Que era los demócratas y republicanos con una misma lógica imperial con matices de diferencia. Tiene un limitado dinamismo económico interno que hace que el imperio, esa debilidad que nos explicaba en detalle Sergio, esa debilidad viene también de una debilidad muy importante de crisis económica interna que vamos a ver ahorita en unas próximas filminas, y además un escenario global radicalmente distinto, como lo ha hecho magistralmente Sergio, nos lo ha expuesto, que ya el escenario global no es aquella China con niveles altísimos de pobreza de los años 80, 70, casi queriendo o siendo apenas la zona franca, la maquila del mundo, o con la Unión Soviética, con los problemas internos de desarrollo económico que tenía. Hoy el escenario global es muy distinto y la hegemonía se ha partido. Entonces, por esas razones, le digo, yo hablo del imperio contraataca. Veamos un primer dato, y esta es la proyección para este año 2025 del Fondo Monetario Internacional, que nadie podría acusar de progresista o subversivo, ¿no? ¿Qué es lo que empezamos a ver en este gráfico de crecimiento tanto para el año 25 como para el 26? Bueno, vean ustedes, Estados Unidos el año pasado creció un 2,8%, creció su economía. Se proyecta que este año 2025 baje un poquito, 2,7. Estas proyecciones siempre a mediados de junio se van rectificando, entre mayo y junio se van rectificando, ya sea hacia la baja o hacia arriba, y el bajón es realmente en términos de proyección muy fuerte para el 2026. Un 2,1, 7,7 de reducción con respecto al 2025 y 0,8 con respecto al 2024. Y bueno, los grandes damnificados vienen siendo la zona del euro, que creció relativamente nada en el 2024, crece apenas un 1% en la proyección este año y va a crecer un poquito de 1,4 en el 2026. Incluso si nos damos a la tarea de comparar el crecimiento de América Latina con Estados Unidos y con la zona euro, bueno, vamos a ver que el crecimiento de América Latina y del Caribe va a estar muy similar, y en el 2026 incluso superior a los Estados Unidos, y duplica América Latina el crecimiento económico a la zona del euro. Un dato muy interesante, vean, nosotros en América Latina crecimos 2,5%, en la proyección para este año, y en el año pasado fue 2,4. Bueno, la CEPAL estableció que la economía que más creció en América Latina en el 2024, un 6%, fue Venezuela. Con todas las sanciones
que ha recibido con todo el bloqueo que tiene fue la economía más robusta, y los países del Caribe fueron después en segundo nivel con crecimientos del 4%, que no llegaron a aparecer al crecimiento de Venezuela. Bueno, y acá tenemos el Asia, donde está China, va a duplicar este año el crecimiento de Estados Unidos, va a ser 4 veces superior el crecimiento a la zona del euro, Asia, y va a mantenerse así este año y el año entrante, según el Fondo Monetario Internacional. Oriente Medio también va a tener crecimientos importantes, y el Asia Central, lo que nos va demostrando en números lo que Sergio nos explicaba. El polo del crecimiento económico mundial deja de estar en Estados Unidos o en Europa y se traslada hacia Oriente Medio, Asia Central y las economías emergentes asiáticas. Ese es el nuevo polo de desarrollo, con una África subsahariana que, a pesar de la situación de guerra y de crisis social, bueno, va teniendo crecimientos importantes junto con América Latina. Ese eje va dejando por fuera a Europa, Estados Unidos e incluso a Japón. Aquí estamos viendo los datos duros y puros que nos van demostrando efectivamente, el corrimiento del polo de importancia estratégica en materia económica. Ahora bien, ¿cuáles son? La administración Trump nos viene amenazando con una guerra arancelaria, para todo el mundo. ¿Cuáles son las consecuencias de esa guerra? Que no las debemos ver focalizadas solo o a México o a Canadá, porque van a tener implicaciones globales. Eh, Se está valorando que esas guerra arancelaria, si se llega a concretar, va a exacerbar las tensiones comerciales, va a provocar una merma en general de la inversión extranjera directa a nivel global, va a impactar al mercado interno, estadounidense, porque va a incrementar, los precios de las importaciones que hagan los Estados Unidos, va a distorsionar todos los flujos comerciales y se empieza a plantear que posiblemente altere, como lo sucedió con la pandemia en el 2020, todas las cadenas de suministros por el incremento de los precios de los fletes, ¿verdad? De los barcos, de los contenedores. Todo esto va a ser una escalada a nivel mundial. Pero además nos está anunciando una reducción de impuestos a los sectores más ricos. Está diciendo, y no es casual, que en el cambio de gobierno, cuando Trump, ahora el 20 de enero, asumió, quienes lo acompañaron, de los 3 hombres blancos más ricos del planeta. Elon Musk, el dueño de Google, y de Meta, y el dueño de Amazon. Ellos tres, expresando la presencia del gobierno de los hombres más ricos del planeta,
siendo el soporte de la administración Trump. Y a ese que se habla 1% más rico, Trump ya le anunció reducirle los impuestos. Bueno, esa reducción va a provocar una andanada en escala, en cadena, de desestabilización de los mercados internacionales y de la economía global. ¿Por qué? Porque va a debilitar el papel que desempeñan la tenencia de títulos de deuda de los Estados Unidos, que hasta ahora han actuado como un activo mundial seguro de inversión, no solo para fondos de inversión, sino para múltiples países. Recordemos que China es el principal tenedor de títulos de deuda de los Estados Unidos. Entonces, al deteriorarse la economía norteamericana, estadounidense, esa reserva, ese blindaje que tiene en títulos valores, se va a depreciar fuertemente. Y se va a depreciar porque Estados Unidos, si se concreta este anuncio de esta fuertísima reducción de impuestos, va a tener que aumentar su ya gigantesca deuda pública. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la forma de financiar al Estado estadounidense? Bueno, solo por deuda. Ante la reducción de ingresos, el desarrollo del financiamiento es mayor deuda. Y aquí es donde correlacionamos por qué Trump puso a Elon Musk al frente de la reforma del Estado y lo puso para reducir el Estado a su mínima expresión. Recordemos que acaba de plantearle a cerca de 800,000 trabajadores del Estado estadounidense que tenían de aquí a septiembre para acogerse a renunciar a sus puestos y tener algunas posibilidades de concesiones salariales, pero ayer o hoy un juez federal acaba de decir que Trump no puede realizar esa intención de despedir a esa cantidad de trabajadores del sector público, que eso solo lo puede hacer el Congreso estadounidense y no por una orden ejecutiva. Ahí vamos viendo las contradicciones entre el querer de Trump y de Elon Musk y la institucionalidad interna estadounidense. Bueno, el crecimiento de la deuda pública estadounidense, si se concreta esta reducción de impuestos salvaje, va a provocar a nivel global una subida de las tasas de interés y podría deprimir la actividad económica también en otros países. ¿Por qué? Por la dependencia económica de múltiples países con la economía estadounidense. Y además, ahora, frente a la política migratoria, las consecuencias inicial de esta política migratoria con la expulsión, bueno, Trump se ha puesto como horizonte expulsar a 11 millones de migrantes. Eso va a ser materialmente imposible, pero
las consecuencias de las restricciones a esta política migratoria va a ser una reducción de los flujos migratorios hacia Estados Unidos, provocando consecuencias muy graves en el mercado laboral estadounidense. Y eso obviamente va a implicar un shock en el crecimiento de la economía. Hay diversos sectores de la economía estadounidense que dependen de la fuerza laboral migrante. Y si esa fuerza laboral migrante se ve fuertemente mermada, eso va a provocar un shock en la economía estadounidense y en segundo lugar va a provocar elevar la inflación. Recordemos que recién vienen saliendo de altos niveles de inflación durante la administración Biden y estas acciones eh, de guerra arancelaria, de reducción de flujos migratorios y de reducción de impuestos es el cóctel perfecto para incrementar la inflación en los Estados Unidos. Y vean ustedes, el FMI ya lo señala, dice textualmente, y aquí lo puse, si los efectos perjudiciales de los aranceles y la reducción de la fuerza laboral predominan, la actividad mundial y en Estados Unidos podría verse afectada negativamente en el mediano plazo. Es decir, el mismo Fondo Monetario Internacional ya le está lanzando a la administración Trump señales de que no transite por esa vía o de que transitar por esa vía no solo va a tener severas consecuencias para la economía estadounidense, sino que va a tener severas consecuencias para la economía global. Y otra vez aquí correlacionemos lo que planteaba Sergio en su exposición, eso queda fuera del polo euroasiático o asiático que va a haber fuertemente eh, recibiendo más bien un impulso al mejoramiento de sus factores económicos. Y bueno, ¿qué está promoviendo Trump aparte de está hoy en menos de un mes o a pasadito, sí, el mes, está promoviendo una fuerte crisis en la vieja estructura de gobernanza global occidental? En primer lugar, en Naciones Unidas. ¿Qué ha hecho Trump en estas 3 semanas de estar en el gobierno? En Naciones Unidas se retiró del Consejo de Derechos Humanos, planteando lo siguiente, que el Consejo de Derechos Humanos tiene una política antiestadounidense y simplemente sirve para fortalecer a Irán, a China y a Cuba. Él los denomina como 3 países violadores de derechos humanos, pero que el Consejo de Derechos Humanos los fortalece, algo totalmente fuera de realidad, porque este Consejo de Derechos Humanos más bien se ha encargado de andar condenando permanentemente a China y también incluso a Cuba, a no decirlo de Venezuela, donde ahí constantemente aparecen resoluciones contra Venezuela. Suspendió el financiamiento a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, por sus siglas en inglés, le suspendió el financiamiento diciendo que tenía un sesgo anti-israelita. Recordemos que
la alianza con el sionismo israelita de Trump es igual o mayor de fuerte que la que tenía Biden con Trump, con Netanyahu, el sionismo israelí. Bueno, suspendió este financiamiento para profundizar la crisis humanitaria en Palestina, resultado del genocidio que lleva en Gaza y en Cisjordania el sionismo israelí. Se retiró de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, se acaba también retirar del Acuerdo de París sobre cambio climático. Recordemos que los republicanos y particularmente la corriente de Trump niega el cambio climático y esta misma semana, el lunes para ser exactos, se retiró del proceso de negociación sobre una convención marco de Naciones Unidas sobre cooperación fiscal internacional. Entonces, hoy se cerró el segundo round de negociación de esta convención marco de Naciones Unidas sobre cooperación fiscal y Trump sacó a Estados Unidos de dichas negociaciones. Entonces, el sistema de Naciones Unidas hoy está en una severa crisis por el papel de desmantelamiento que está haciendo Estados Unidos al salirse de todo ese espacio. En el G20, recordemos que el G20 es el, el club de las 20 economías más ricas del planeta, junto con la Unión Europea, son 19 economías más la Unión Europea. Bueno, crea en el G20 una crisis interna por la amenaza de poner aranceles primero a la Unión Europea, que es parte del G20, segundo a Canadá, que es parte del G20, a México, que es parte del G20, y a Sudáfrica, que también es parte del G20. Entonces ya ha creado un cisma interno dentro de la gobernanza del G20. La amenaza a Dinamarca con el tema de Groenlandia, porque Dinamarca es parte de la Unión Europea y ya no solo el tema de aranceles, sino el apropiarse en Groenlandia y obviamente al imponer aranceles a China. Ha creado también en el G20 otra crisis con los anuncios que ha hecho sobre Gaza, de decir que va a mandar, debería enviarse toda la población de Gaza y Cisjordania para Egipto y los países árabes para que Estados Unidos se haga cargo de esa zona y obviamente poniéndolo como un enclave de territorio del sionismo israelita. Y altera esta crisis que este año 2025 la presidencia de los BRICS la tiene Sudáfrica, que además es parte del G20. O sea, ahí con los aliados mayoritariamente naturales de Estados Unidos, el G20, pues está dinamitando con esos aliados. Con la OCDE, el Club de los Países Ricos plantea no cumplir con el impuesto mínimo del 15% a las multinacionales que tengan ganancias mayores a 350 mil millones de dólares. Bueno, este es un proceso que viene desde hace 4 años en la OCDE de poner ese impuesto mínimo, aunque los Estados Unidos habían estado siendo reticentes de cumplir con ese impuesto mínimo.
a las multinacionales estadounidenses. Bueno, ya ahora sí, Trump ha anunciado que no piensa ponerle ese impuesto mínimo. ¿Cuál es una de esas empresas multinacionales a la que les aplicaría ese impuesto mínimo? A Amazon, a Tesla, a Meta, los dueños de Facebook. Bueno, ahí esos tres estuvieron en el 20 de enero detrás de Trump y obviamente Trump dice no voy a cumplir con el impuesto mínimo para ellos. Y bueno, también está provocando zozobra en la OTAN al plantear la negociación con Rusia para acabar con la guerra en Ucrania y la revisión de la ayuda militar. Y plantea abiertamente enfrentarse a los BRICS, que representan, ahí lo ven en el mapa, todos esos países en rojo son los BRICS. BRICS es porque son las siglas de los 5 países fundadores: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Hoy, en el 2025, entraron esos otros países que están en verde en todos los continentes. En el caso de América Latina entró Cuba y entró Bolivia, y está a la espera de entrar Venezuela. Y hoy, a partir del 1 de enero, que ingresaron estos países que están en verde, socios oficiales, hoy los BRIC representan el 51% de la población mundial y el 40% del Producto Interno Bruto global. Ven cómo el mundo ya se recompone desde el polo ese asiático hasta el rol de los BRICS. Ahora bien, ¿qué tenemos en América Latina? Bueno, América Latina, la dependencia económica de América Latina con el imperio estadounidense empieza a resquebrajarse. Estados Unidos ha sido históricamente el principal socio comercial de, para América Latina y el Caribe, donde México, Brasil y Chile han históricamente representado, esos 3 países, el 40% del comercio de la región hacia los Estados Unidos. Pero eso desde hace 4 años, 5 años, viene desquebrajándose. ¿Por qué? Porque empezó a entrar un actor muy importante, que es China. Y entonces, el año pasado, China se convirtió para Brasil en el primer socio comercial. Ya no es Estados Unidos. Y recordemos que la principal economía de América Latina es la brasileña. Hoy Brasil tiene en China el principal socio comercial, y ya Estados Unidos pasa a un segundo lugar. Eso mismo ha pasado con Uruguay. Uruguay ha pasado a ser, China ha pasado a ser el principal socio comercial de Uruguay y ya no los Estados Unidos. Y hay 3 países, Perú, Chile y Venezuela, donde China pasa a representar entre el 30 y el 40% de la importancia comercial como socio comercial. Hoy vemos en China un nuevo actor. Y, Sergio nos hablaba del canal de Panamá. Bueno, hoy los chinos han construido en Perú el principal puerto, el puerto de Chancay,
que es la principal vía de ingreso. Por eso la apuesta estadounidense contra el Canal de Panamá. Pero además los chinos están construyendo en Centroamérica dos grandes e importantes acciones de infraestructura. Una es en Nicaragua, están construyendo el aeropuerto más grande, que va a ser más grande de Centroamérica, en Nicaragua, en Managua. Y por otra parte, en Honduras, han hecho un acuerdo con el gobierno hondureño para crear un canal seco que comunique el Atlántico con el Pacífico. Si correlacionamos el puerto de Chancay en Perú, el aeropuerto que para que se convierta en un hub en Nicaragua y el corredor seco en Honduras, China en un periodo menor a 2 años no va a requerir el canal de Panamá para ingresar a toda América Latina y pasar a México e incluso comerciar con Canadá y hasta con Estados Unidos. Esa es parte de el proyecto de la franja y la seda, o la ruta y la seda y la franja, que viene impulsando China con mucha fuerza y que ya se le metió en lo que los Estados Unidos consideran su patio trasero. Ahí Jorge, vemos. ¿me permites una pequeña observación para Sí, reforzar lo que estás sí, claro, diciendo? claro, dale. Es una noticia de ayer, es una noticia de ayer. Ayer China firmó con el puerto de Buenaventura en Colombia un convenio para que un convenio con Shanghai para que las exportaciones que vengan desde el puerto de Shanghai vayan a Chancay en Perú y de ahí a Buenaventura, o vayan a Buenaventura y de ahí a Chancay, y Buenaventura queda en el medio entre Chancay y Centroamérica. Solamente, Exacto. disculpa que te haya interrumpido. No, gracias, más bien, Sergio, porque eso redondea y fortalece esta línea argumental de cómo los chinos vienen desarrollando en América Latina, y por eso la bravuconada de la administración Trump, de volver a concebir su onda o su política, la doctrina Monroe. Aquí podemos ver en estos cuadros las exportaciones e importaciones de América Latina hacia Estados Unidos. Está dividida entre la comunidad andina, el CARICOM, que son los países del Caribe, el TEMEC, que es el acuerdo de México, Canadá y hacia Estados Unidos, el Mercosur, la Alianza del Pacífico, que ahí está Costa Rica, Colombia, Perú, es decir, los países que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos. Y vean qué interesante, el ALBA TCP, aquellos países que se han aglutinado alternativamente en términos políticos y en términos económicos, como Bolivia, Cuba, Venezuela, Asia, que también exportan e importan, reciben importaciones desde Estados o para Estados Unidos. Bueno, en estos dos gráficos lo que vemos es esa dependencia histórica hasta el año 2022, pero el año pasado, para que veamos cómo los hechos económicos y geopolíticos se están transformando a una velocidad impresionante, este escenario del 2022 empieza a modificarse, que es la expresión
de la relación de dependencia económica con los Estados Unidos empiezan a variar radicalmente en el año 2024, aunque quedan actores y polos como el caso de Centroamérica. Por algo, la administración Trump y la primer gira internacional de Marco Rubio no es ni a Israel, no es a Canadá, no es a la Unión Europea, es a Centroamérica, porque ellos necesitan recomponer esta relación comercial de América Latina. Veamos que toda esta relación comercial con México, con Centroamérica, con la comunidad andina, con Chile, con Paraguay, está sustentada en tratados de libre comercio. Y los tratados de libre comercio lo que nos plantean es la liberalización de aranceles. Entonces, la primera pregunta, ¿tiene viabilidad jurídica la amenaza de poner aranceles a ciertos países con los cuales tiene tratados de libre comercio? Pues pareciese obviamente que no, no le ponerle aranceles a México, ponerle aranceles a Canadá va a implicar una guerra legal porque estos son documentos, tratados internacionales que se descansan sobre el ordenamiento jurídico internacional. Y en América Latina no tiene Estados Unidos tratados con Argentina, con Brasil, con el Caribe y con Venezuela. Son los únicos países con los cuales la relación comercial de Estados Unidos no está sustentada en esta lógica de los TLCs. Y en esta lógica de los TLCs que históricamente hemos combatido, no puede arbitrariamente la administración Trump decir, le pongo arancel a Colombia, le pongo arancel a México o le pongo arancel a cualquier otro país. Ahí van a tener que, la brava uconada va a tener que limitarse con una realidad jurídica. Y lo que están tratando es de acentuar la doctrina Monroe para América Latina. Les decía, ¿por qué vino en primer lugar Marco Rubio a Centroamérica? Porque lo que necesita es mostrar que van ganando y que se puede imponer su narrativa. Y lo tiene que hacer en la parte más débil y más dependiente que es Centroamérica. Entonces ustedes ven que pasó por Panamá y el presidente de Panamá lo que hizo nomás entrar Marco Rubio fue decir, vamos a romper el acuerdo de la ruta de la seda que tenemos con China. Vamos a sacar los carteles que hay en chino con la empresa de Hong Kong que nos hablaba Sergio en el canal de Panamá. Pero además fue a El Salvador y en El Salvador Bukele le dijo, vea, no solo le tráiganos, mándenos todos los migrantes que quiera mandarnos, aquí los recibimos, sino que tráiganos a todos los delincuentes estadounidenses y nosotros le cobramos una tarifa mucho más baja que lo que tienen que pagar por la manutención de un preso estadounidense en Estados Unidos. Vino a Costa Rica y en Costa Rica lo que hizo el gobierno de Costa Rica fue decirle, nosotros nos sumamos a la guerra comercial contra China por
la ampliación de las telefonías 5G. Le hemos prohibido a Huawei, empresa china, que pueda acceder o licitar para ingresar al mercado que se va a abrir de 5G en Costa Rica. Y además le permitió a, a, a Marco Rubio amenazar a funcionarios costarricenses. Eso le hace a funcionarios del Poder Judicial porque Costa Rica tiene un TLC con China y esa restricción a Huawei atenta contra el TLC con China. En ese tanto hay medidas judiciales contra esas resoluciones y por tanto subliminalmente le está diciendo al Poder Judicial costarricense si hay jueces que contradigan esas resoluciones del gobierno costarricense contra Huawei, vamos a sancionar a esos funcionarios costarricenses y el gobierno, el presidente Rodrigo Chávez, dijo, estamos de acuerdo. Fue a Guatemala y también le dijo que pueden enviar migrantes, fue a Dominicana y le dijeron que pueden enviar migrantes, o sea, Centroamérica se convierte en el portaaviones de la política migratoria de expulsión de migrantes. Y por supuesto, ese es el núcleo duro de la derecha latinoamericana. Bueno, ahora vamos a tener el domingo elecciones en Ecuador, a esperar a ver si los sectores progresistas ganan el domingo, revertirían el papel de Ecuador, ahí está Paraguay, ahí está Perú. El 1 de marzo asume en Uruguay el Frente Amplio. Esperemos que las contradicciones internas no terminen como lo ha terminado Boris en Chile, vinculado y dócil a la política estadounidense, atacando a Venezuela. Y bueno, aquí en Costa Rica, Marco Rubio se dejó decir que Cuba, Venezuela y Nicaragua eran enemigos de la humanidad y comprometió a todo Centroamérica en la política contra esos tres países donde va a acentuar, pero bueno, contradictoriamente, como nos lo decía Sergio, manda a un emisario a Venezuela. Y lo que se trata es de aislar a Brasil, a Colombia y a México, que vienen dando un giro particularmente en el tema Venezuela, dejando de la política injerencista, ¿verdad? Que particularmente Colombia tuvo y Brasil con Venezuela. Y bueno, lo que nos empezamos a ver es que los procesos de integración, particularmente la CELAC, va a ser o va a acentuarse el espacio de confrontación. La CELAC no logra consolidarse. Recordemos que la CELAC es un espacio de integración sin Estados Unidos y sin Canadá. Por tanto, no se logra consolidar principalmente por las contradicciones que hubo hasta hace muy poco por los gobiernos progresistas y de izquierda al poner como eje el injerencismo en los asuntos internos de Venezuela. Eso fracturó al bloque progresista. Hay un boicot que ha venido dando la derecha regional y ahora la administración Trump se vuelve en un factor adicional. Una buena noticia es Colombia, Brasil y México plantean dejar del tema de meterse en los asuntos internos de Venezuela como guiño a la política de la Casa Blanca, plantean
mantener unas relaciones de respeto con Venezuela y eso puede darle un empujón a la CELAC. Ahora Colombia asume la presidencia de la CELAC en el mes de mayo, algo muy importante, y la CELAC podría tener un nuevo aire como espacio de articulación regional. Hay dos temas importantes que hay que abordar frente a la política Trump, que es el tema migratorio. Ya hubo una reunión en México de 10 países, ahora en enero. Hay un acuerdo de que la CELAC asuma el tema migratorio para confrontarlo a la mirada estadounidense y está la lucha contra las drogas que desde Colombia se empieza a romper la vieja política de militar que se ha tenido en el combate a las drogas. Y para terminar, porque ya se me acaba el tiempo, este, eh, ay, eh, se nos acaba el tiempo, es eh, el papel de que tenemos en este momento de un eh, reacomodo de fuerzas en América Latina, que no, con los procesos electorales. En noviembre hay proceso electoral en Chile, está el cambio de gobierno en Uruguay, el año entrante en Colombia, y estos reacomodos nos van a permitir potenciar una América Latina, nos podrían más autónoma, que el giro económico se consolide para mayor autonomía y ver en China y en este otro polo euroasiático una perspectiva de reacomodos económicos y geopolíticos. Finalizo diciendo, hoy como nunca antes, América Latina forma parte de la pugna geopolítica que se está viviendo en estos tiempos y nos hace colocar estos temas como temas prioritarios de nuestra agenda, que tenemos que ver los movimientos sociales, las organizaciones alternativas frente a la irrupción de este trompismo salvaje que tampoco nos debe asustar porque tampoco tiene todo el viento a su favor. Lo dejo por ahí, creo que me excedí un poquito en el tiempo. Muchas gracias. Este aplauso es a nombre de toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Mi comentario muy breve para darles el uso de la palabra con mucho gusto a ambos para que hagan la despedida. Eh, a todos estos factores, además que yo no quiero tocar nada de lo que dijeron, porque me parece excelente, ¿verdad? Y para que todas y todos quienes hemos tenido el privilegio de escucharles, los sigamos asimilando allí, ¿verdad? Yo solamente agregaría con lo que empecé. Les decía que el sistema capitalista neoliberal, desde mi punto de vista, es homicida, mata a la gente. Gaza es un triste, horrendo, terrible, ¿verdad? La terrible muestra de esto que estoy diciendo. Pero por todo lado, ¿verdad? Mata a la gente definitivamente. Es, reitero, homicida. Es ecocida, ¿verdad? Mata a la naturaleza para convertirla en dólares y en euros, ¿verdad? De eso la selva amazónica es testigo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, Además, es plutocrática, que gobierno de una argollita, ¿verdad? Lo acaban de firmar ustedes, ¿verdad? Elon Musk y el de Meta y el de Amazon y Trump, etcétera, ¿verdad? Es plutocrático, es cleptocrático gobierno de los ladrones, ¿verdad? Y obviamente nadie se hace archimillonario sin robarle a la gente.
y además patriarcal, odiosamente patriarcal, insoportablemente patriarcal, que es el Trump alfa, macho, y con su caricatura ahí abajo de Milei, ¿verdad? Bueno, da lástima definitivamente. Y eso no lo puede soportar la humanidad. Eso instintivamente la humanidad lo votará, lo vomitará muy pronto, realmente, ¿no? Es la hora de montar un mundo nuevo totalmente, como decía al principio, a tremendamente humanitarista, ¿verdad? No humanista, que es un término muy liberal, ¿verdad? Sino humanitarista, con ese cariño que se le debe poner a los demás seres humanos, que es el cariño que nos debemos tener nosotros y nosotros mismos, porque no somos autosuficientes. Ecologista, ¿verdad? La protección de la naturaleza. Da gusto ver cómo China, ¿verdad? Está protegiendo, pero hacía pasos agigantados todo su entorno natural. Y entonces es ecologista. Y esto es importantísimo, demócrata participativo, pero como lo está sucediendo en Venezuela, ¿verdad? Que son las bases, que es el pueblo el que empieza a gobernar y está gobernando. Recuerdo que yo empecé trabajando con la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal, recuerda Jorge Lintinadeco, y que era la que oficialmente se encargaba de promover las organizaciones comunales para controlarlas por parte del gobierno. Y resulta que donde se enviaba a los tutores pues más dedicados a capacitarse más era Venezuela. Venezuela era ejemplo de desarrollo comunal, ¿verdad? Y ahí lo ha ido demostrando y en este momento la organización comunal es fundamental en Venezuela, ¿verdad? Entonces es demócrata participativa, solidaria, ¿verdad? No solo hablar de los BRICS y de esa actitud de China de ofrecer ganar, ganar, ¿verdad? Totalmente diferente. Entonces lo que Trump está liderando no tiene futuro. Y un factor muy importante, creo que muy pronto va a haber dentro de los mismos Estados Unidos una revolución socialista, ¿verdad? Ya se está empezando a gestar definitivamente. Y ahí entonces esta mafia horrible, el de Trump y compañía, va a vomitar no solamente el mundo en general, sino también los estadounidenses y las estadounidenses, realmente seres humanos que aún existen y van aumentando definitivamente. Más bien, el trumpismo es una campana tremenda diciéndole a toda la gente despierten, ¿verdad? Porque si no despiertan y no nos unimos, nos va a llevar candanga, como decimos aquí en Costa Rica. Pero en 5 minutos, digamos que 4 minutos, ¿verdad? Para cada quien, porque recordemos que a las 19:55 tenemos que parar, ¿verdad? Para que pues plantee sus palabras finales. Don Sergio, adelante. Sí, muchas gracias. Yo lo que quería decir es que nos encontramos en un momento muy, muy especial de transformación estructural en el mundo de una dimensión tan, tan grande que no somos capaces de percibirla, porque estamos imbuidos de la cotidianidad de los problemas y no nos damos cuenta que es mucho más que Trump. Eh, Estamos en una crisis de la democracia ateniense que tiene 2500 años. Estamos en una crisis del sistema surgido después de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, eh, que planteó los tres poderes y una serie de parámetros que hoy ya no tienen ningún fundamento: libertad de prensa, libertad de expresión, separación de poderes. Todo eso es mentira y está en crisis. Estamos en una crisis del sistema emanado de la Segunda Guerra Mundial. Eh, ya lo hemos explicado en el sentido que la estructura del sistema internacional ya no responde a la lógica de hoy. Y estamos finalmente ante una crisis del sistema post-Guerra Fría. Entonces, si nos damos cuenta, estamos simultáneamente en una crisis muy, muy profunda y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para construir un nuevo paradigma.
y los que trabajamos en la academia, los que trabajamos tratando de interpretar lo que ocurre, debemos ser capaces, debemos tener la valentía de enfrentar una serie de paradigmas, de preceptos, de puntos de vista que son falsos, empezando por el propio concepto de democracia, empezando por estos conceptos de libertad de prensa, de libertad de expresión, que son falsos, y con ellos nos han dominado, y a veces aparecemos incluso a la izquierda como los grandes defensores de eso. Hoy se habla, por ejemplo, del derecho internacional. ¿Cuál derecho internacional? Eso ya no existe. Ya lo avasallaron, lo destruyeron, y somos nosotros los que tratamos de apelar a él sin mucho éxito. Entonces, creo que hay que darse la tarea de sistematizar lo que está ocurriendo, de hacer propuestas nuevas, novedosas, que respondan o traten de explicar lo que está ocurriendo hoy, que ofrezcan elementos novedosos de análisis y que permitan a los decisores tener instrumentos para enfrentar esta nueva situación. Yo veo que hay mucha gente todavía que trata de utilizar los instrumentos de la Guerra Fría, las categorías de la Guerra Fría, para analizar el mundo de hoy. Y eso no sirve. Hoy el elemento ideológico no es el elemento ordenador de las relaciones internacionales, nos pese o no nos pese. El elemento ordenador de las relaciones internacionales es la salvaguarda de la seguridad nacional, del interés nacional, y cualquier gobierno, independientemente del signo político, actúa en función de eso. Y si no, miren a Venezuela. ¿Cuáles son algunos de los principales aliados de Venezuela? Turquía, los Emiratos Árabes, Qatar, Arabia Saudí. Eso, analizado en la perspectiva del mundo bipolar, habría que considerar que el gobierno de Venezuela es traidor, porque tener esos sátrapas de aliados no tiene sostén. Pero ese es el mundo de hoy. Ese es el mundo de hoy que yo considero que se caracteriza, o que debe caracterizarse, básicamente por el sostenimiento de una política anti-imperialista y anti-neoliberal. Y a partir de ahí, iniciar la construcción de fuerza y avanzar en la perspectiva de un pensamiento más revolucionario y de metas mucho más revolucionarias. Gracias. Muchas gracias, don Sergio. Queridísimo hermano, don Jorge. Mira, 4 minutos restringidos. Sí. No, muy rápido. Yo pienso que hoy las élites históricas globalistas han implosionado, no tienen proyecto, nada más, y eso acentúa los riesgos. El riesgo, como lo dijo Sergio al principio, nuclear, hoy está más vivo que nunca, y además se han quedado sin paradigma porque la gobernanza de la globalización neoliberal occidental es la que está estallando por todos lados, y no tienen nada que ofrecerle al conjunto de la humanidad más que agresión, más que sanciones, más que guerras. Y por eso creo que hoy luchar por la paz es una lucha fundamental. Y habría que terminar citando a Gramsci, ¿verdad? Con aquella frase: hoy lo que puede caracterizar al mundo en que vivimos es lo que Gramsci nos dijo cuando planteó que hoy lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Efectivamente estamos en ese paradigma, en esa encrucijada, y bueno, nos toca jinetear este momento histórico fundamental de cambios muy abruptos y de disrupción total en el plano ideológico, en el plano político, en el plano social y en el plano de la institucionalidad global mundial. Así que
quedan abiertas las compuertas y creo que efectivamente requerimos desde las fuerzas progresistas y de izquierda afinar mejor el análisis y la elaboración de propuestas para poder enfrentar este periodo de grandes desafíos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que hoy más que nunca tenemos en nuestros corazones, nuestra mente y la punta de nuestros dedos el nuevo mundo. Sencillamente lo que tenemos que hacer es luchar. Y recordar aquella bellísima frase de que la dicha es mucha en la lucha. El mundo no se acaba, lo que se acaba es un sistema maldito, hoy más cercano que nunca de su fin, ¿verdad? Y solo nos toca empujarlo, pero todas y todos juntos, todas y todos juntos. Muchísimas gracias, compañero Sergio, muchísimas gracias, compañero Jorge, muchísimas gracias a nuestra audiencia, muchísimas gracias a Isaac y a los compañeros de Alternativas. Y les esperamos en el próximo viernes con un nuevo programa de Alternativas. Muchas gracias y el espacio queda a la orden, don Sergio. Y don Jorge ya sabe que está a la orden el espacio con muchísimo gusto. Y ya, gracias a esto que es marca Huawei, ¿verdad? Que es el mejor teléfono del mundo, definitivamente, ¿verdad? Ya lo enviamos por los 4 puntos cardinales. Así es que viva Huawei, vivan los chinos y vivamos Venezuela y América Latina y el mundo nuevo. Gracias, muy buenas noches.